el por qué el creyente, hermanos, o la razón por la cual el creyente debe de bautizarse en agua. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo número 6. Leemos ahí la palabra del Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos dice de la manera siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero que meditemos esta mañana, hermanos, en algunas razones por las cuales el creyente debe de ser bautizado en agua. Quiero decirles de que, bueno, yo he estado en una cantidad enorme de bautismo en agua, hermanos. Hemos ido a bautizar una sola persona y también he estado en bautismos, hermanos, que nosotros lo hemos llevado o de otros hermanos, de otras iglesias. Y he notado, hermanos, que las personas se bautizan por muchas razones, Algunas personas se bautizan porque hay avivamiento en la iglesia y ellos quieren ser parte pues de ese mover, hermanos, y se motivan y van y se bautizan en agua. Otros, hermanos, por arreglar situaciones de su vida, hermanos, lo hacen. Y hay una gran cantidad de razones por las cuales las personas se bautizan en agua. Dicen, es que yo quiero tener privilegios en la iglesia y por eso me voy a bautizar en agua. Y más razones, hermanos, que podría decirle, y he visto pues una buena cantidad de creyentes que permanecen fieles al Señor, otros no. Pero creo, hermanos, de que esa experiencia que vemos en la vida diaria, también la vemos en la Escritura, en la palabra del Señor. Hubieron personas en la Biblia que se bautizaron de formas equivocadas. Y vemos, por ejemplo, los fariseos
que dice la Biblia que cuando Juan el Bautista estaba allá en el río Jordán, bautizando para arrepentimiento, una buena cantidad de fariseos llegaron para participar de aquel bautismo. Y dice la Biblia que, hermanos, Juan, molesto, les dice: bueno, generación de víboras, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dad frutos dignos de arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor, hermano. Aleluya. Juan vio que aquellas personas estaban viniendo al bautismo de una manera equivocada. Vemos también, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que cuando Felipe desciende a Samaria, dice la Escritura de que ahí había un hombre que practicaba la hechicería, la magia. Y cuando llegó, hermanos, el poder de Dios, cuando llegó el poder del Evangelio, la brujería, la hechicería fue reducida. Él se vio limitado. Dice la Biblia que creyó y Simón, hermanos, el mago, creyó en Cristo Jesús y fue bautizado. Felipe lo bautizó, dice la Biblia. Y estaba siempre con Felipe. Allí le gustaba andar con el predicador, dice la palabra del Señor, hermanos. Y cuando llegaron los apóstoles para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que él dijo, cuando él vio que los apóstoles ponían la mano y la gente comenzaba a hablar en otras lenguas y a profetizar, él dijo: dadme de ese poder, yo se los compro para que cuando yo ponga manos también la gente sea bautizada. Y Pedro le dijo: yo veo, muchacho, que tú no te has convertido, tu alma está en tiniebla, tú estás en prisiones de maldad. Vemos, hermanos, en la palabra del Señor de esa forma, pero también vemos a creyentes que fueron bautizados, hermanos, de la forma correcta. ¿Y cuál es, hermanos, la primera razón por la cual todo creyente debe de ser bautizado en agua? Hermanos, la primera razón es para obedecer al Señor Jesús, hermano. Amén. Él dijo: hermanos, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Cuántos queremos obedecer al Señor, hermano? Aleluya. Entonces, él envió a la iglesia y dijo: vayan por el mundo y adoctrinad a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está obedeciendo la palabra de Jesús. Un creyente que no desea bautizarse está en problemas. Un creyente que no siente deseo de obedecer la voz del Señor está en dificultades. Todo creyente debe de aspirar a eso. Vemos en la Escritura que el orden de los discípulos creían en el Señor Jesús. Luego eran bautizados en agua. Luego bautizados en el Espíritu Santo. Vemos ese orden en la palabra del Señor, porque inmediatamente después de que las personas creían en el Señor Jesús, el siguiente paso que daban, hermano, era ser bautizados en agua. Ser bautizados en agua. Por eso dice la Biblia, y encontramos ahí que, hermanos, los discípulos eran bautizados lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Eran bautizados en agua, porque en el deseo, en el corazón del creyente hay un deseo, hermano, de ser bautizado en agua. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, pero también en este pasaje yo veo algunas razones bien claras que el apóstol Pablo presenta. Y en este pasaje yo veo, hermanos, 3 razones bien claras por las cuales el creyente debe de, hermanos, de bautizarse en agua. La primera es para, hermanos, identificarse con Jesús. Gloria al nombre del Señor. Nosotros vemos en la Biblia de que el Señor Jesús se identificó con los pecadores
a través del bautismo en agua. Eso es lo que hizo el Señor. Se identificó. Él no se bautizó porque hubiese pecado. Él se bautizó para identificarse con cada uno de nosotros, hermanos amados.